Terrible ruido. Ahí paró. María, ¿me escuchás? Sí, Graciela. Ahora recuperé la pantalla, no sé, no tenía Sí, la pantalla. estaba compartiendo la pantalla, me parece. Graciela, estamos sobre el 7 y 5, yo sigo admitiendo, pero si querés hacer ya la introducción. ¿No? Sí. ¿Se me escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al tercer webinar de la Asociación de Biología y Medicina Nuclear. Por ahora vi la mayoría conocidos, pero para los que no me conocen, yo soy Graciela Melado, especialista en medicina nuclear, trabajo en el Centro Médico México Rosa La Pampa, y conjuntamente con la doctora María Bastianello, también especialista en medicina nuclear del Hospital Universitario CEMIC, vamos a coordinar esta actividad. Ambas, cuando nos convocaron para hacer esta actividad orientada a patología oncológica pediátrica, decidimos orientarla al sistema musculoesquelético, y luego de hacer una pequeña encuesta entre colegas especialistas que tienen orientación pediátrica, nos propusimos como objetivo evaluar las implicancias de los tumores musculoesqueléticos y la participación que tienen las imágenes musculares en ellos. Para lo cual invitamos a dos destacadas profesionales, la doctora Gabriela Pupa, especialista en oncología pediátrica del Hospital Universitario CEMIC, y a la doctora Ana Lamelas, que es jefa de tumores óseos del Hospital Ricardo Gutiérrez, y conjuntamente con ellas, y para evaluar las indicaciones y el rédito de las imágenes moleculares en la estadificación y el seguimiento de estas patologías, a la doctora Constanza Cianciarelli, especialista en pediatría clínica y medicina nuclear del Hospital Italiano de Buenos Aires. Para hacerlo más dinámico, decidimos desarrollar esto en base a dos casos clínicos que se presentarán. Luego de cada presentación serán evaluados y discutidos por las tres especialistas, con la posibilidad posterior de que todos los participantes de la audiencia puedan preguntar o hacer el comentario pertinente que deseen. Y al finalizar la evaluación de los dos casos, se hará una conclusión que estará a cargo de Constanza Cianciarelli y de las dos especialistas a las que hemos convocado, tratando de hacer los teach points correspondientes de acuerdo a la perspectiva de cada una de ellas. Por ahora vamos a comenzar con el primer caso, que es un rabdomiosarcoma embrionario, a cargo de la doctora Paola Serrano. Ella es médica staff del Departamento de Tomografía y PET-CT del Centro Oncológico Integral de Neuquén, del grupo Leven Salud. Adelante, Paola, si querés, anda compartiendo pantalla. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Paola Serrano, soy médica staff del grupo Leven Salud, del grupo Leven Salud de la ciudad de Neuquén. Ante todo agradezco la invitación a esta jornada, y bueno, les vamos a presentar un caso de una niña de 8 años, que concurre al centro médico a ver a la pediatra acompañada de sus padres por presentar una tumoración dolorosa en la órbita izquierda. Esto transcurre en mayo de 2016. Ante esta tumoración, los padres refieren como antecedente patológico previo la resección quirúrgica completa de una tumoración en maxilar inferior izquierdo en mayo del año anterior, sin otro tratamiento. Ante esta situación, la médica que recibe a la paciente decide
revisar la historia clínica en el hospital de referencia en la ciudad de Buenos Aires, revisar la anatomía patológica de la resección quirúrgica, la cual arroja un rabdomiosarcoma pleomórfico, y pedir exámenes de imagen para valorar la tumoración de la órbita y imágenes de extensión. Las primeras imágenes se adquieren en mayo de 2015, vamos a ver en las imágenes superiores cortes axiales de resonancia en secuencias T1 y T2, y en las imágenes inferiores cortes axial y coronal en secuencia T1 en PAT-SAT post-contraste. Se puede ver una tumoración órbito-malar izquierda que compromete partes blandas y plano óseo, compromete también plano muscular de la orbitario del mismo lado, y es una lesión densa, heterogénea, de intensidad de señal heterogénea, con realce de tipo nodular en la fase postcontraste. Realiza la biopsia de la lesión, la cual arroja rabdomiosarcoma de tipo embrionario con anaplasia difusa. La paciente, también se realiza centellograma óseo con MDP, donde puede observarse hipercaptación del radiotrazador en la región órbito-malar izquierda, donde se encontraba el sitio de tumoración, sin afección de otra área de la economía ósea. Inicia tratamiento con quimioterapia según el protocolo para rabdomiosarcoma con ifosfamida, doxorubicina, vincristina, actinomicina D, hasta el mes de noviembre de ese mismo año, que tiene que ser suspendido por toxicidad por dolor al masticar. En octubre de ese mismo año inicia tratamiento con radioterapia hasta diciembre y continúa con mantenimiento semanal de quimioterapia con ciclofosfamida y birnorelvin. Se realizan imágenes de control, todas las imágenes tienen las mismas secuencias. En la región órbito-malar izquierda se observa que la lesión de inicio, la lesión en control, ha disminuido francamente su tamaño respecto a las imágenes primeras que mostré. También se realiza tomografía de la misma región para evaluar la afección ósea, que se puede ver franca alteración del tejido óseo a nivel de la pared lateral externa de la órbita, Sí, y claro. en la base del hueso. Está discontinuo. Sí, exacto. Y en la base del hueso frontal. Se realiza tomografía de tórax que no refleja alteraciones a nivel del parénquima pulmonar, ni mediastinal, ni óseo, y discontinúa tratamiento ya que los padres no la vuelven a llevar a los controles, deciden no consultar más hasta el mes de marzo de 2018, o sea, un año y un poco más después del inicio de las consultas, y vuelven a consultar en esta oportunidad por una tumoración en el antebrazo derecho que clínicamente se evalúa como sospechosa de metástasis. Ante este cuadro vuelven a pedir examen de resonancia en el sitio de la tumoración, biopsia de lesión e imágenes de extensión. Estas son las imágenes de resonancia de la lesión tumoral por la que consultaron. Se ve una afección de las partes blandas que comprometen a los músculos flexores del segundo, tercer y cuarto dedo de la mano derecha. Es una tumoración de características lobuladas, heterogéneas, con realce heterogéneo en fase postcontraste, que mide aproximadamente 43 milímetros de diámetro mayor longitudinal. En los exámenes de extensión que no se realizan en nuestra institución, se realiza tomografía de tórax, que no arroja hallazgos significativos, biopsia de médula ósea, que es negativa, centellograma óseo, que en fase dinámica pone de manifiesto en la fase de bulbo vascular la tumoración de las partes blandas, y también se sigue visualizando la afección órbito-malar izquierda, que ya se visualizaba en los estudios de inicio. Se solicitó PET-CT también en esta oportunidad, pero no se realizó. Ante esta situación,
vuelve a iniciar tratamiento con quimioterapia, con vincristina, irinotecan y temozolomida, y tiene la primera interrupción por patología gastrointestinal que requiere internación. Vuelve a consultar en julio de 2018, mientras realiza el tratamiento por aumento del tamaño de la tumoración izquierda, y continúa con el tratamiento de quimioterapia, que luego se interrumpe en 2 oportunidades por intercurrencias gastrointestinales que requieren internación. En diciembre de ese mismo año, se vuelven a realizar exámenes de control de la lesión de la tumoración en el antebrazo derecho, donde se observa la misma lesión sin cambio significativo, quizá un poco disminuido el diámetro longitudinal, pero no era significativo. Se vuelve a pedir tomografía de tórax, que no arroja hallazgos patológicos referidos al antecedente de base. Centellograma óseo con MDP, que vuelve a mostrar la hipercaptación en la región órbito-malar izquierda, ya conocida, y sin nuevas imágenes en otras áreas de la economía ósea. Completa 6 ciclos de quimioterapia y se solicita un nuevo control para evaluar la tumoración de la órbita, más los exámenes de extensión. Nueva tomografía de tórax sin hallazgos, y en esta oportunidad también le piden examen PET-CT, donde Paola, sí, Paola. Paola. sí, ahí voy. Ok. Pues ¿Me no escuchás? se escuchaba. Sí, ahora sí, dale. No sé qué pasó, solo fue. Cerró, sí, noté. Bien, ¿se escucha ahí entonces? ¿Se ve bien? Sí. Bien, entonces en el examen PET-CT vemos que la tumoración de partes blandas conocida presenta aumento de la captación del FDG con un zoom max aproximado de 10,7 y una leve captación del retrasador en el área afectada de la lesión primaria órbito-malar izquierda. Nuevamente consultan los padres por aumento de la tumoración de la órbita izquierda y se solicita un nuevo control de imágenes de resonancia en las mismas secuencias T1, T2, T1 con supresión en fase postgadolíneo, donde se observa un franco incremento del tamaño de la lesión con mayor afección de la órbita, del plano muscular, y en esa oportunidad ya con afección de las meninges a nivel frontal. La lesión tiene gran extensión, afecta más a las partes blandas también, y tiene gran componente necrótico. Esto ocurre hacia abril de 2019. La paciente sigue en controles, pero empieza con un gran deterioro y empeoramiento clínico, ya en su casa, ya fuera de continuidad de tratamiento. Vuelven a pedir una imagen de control, donde se puede observar el incremento importante de la tumoración respecto a la resonancia de abril del mismo año, y se ve mayor componente necrótico, mayor compromiso de meninges, y la paciente, pasado unos días después de este estudio, fallece en su domicilio por complicaciones neurológicas. Ahí en esta imagen ampliada, en el plano coronal, se ve la franca afección de las meninges. Bueno, como sabemos, el sarcoma es el tumor de tejido blando más común en los niños, y la diseminación más frecuente suele ser a ganglios linfáticos, pulmones, el hueso cortical y la médula ósea. Por lo tanto, la forma de estudiarlo, que es el que sigue vigente, es la tomografía de tórax, la gammagrafía con MDP, y la aspiración y punción de médula ósea. Pero el PET-CT sería de gran rendimiento diagnóstico, en particular para la enfermedad ganglionar, aunque hay muchos trabajos que describen la utilidad no solamente en la afección ganglionar, sino que podría tener gran utilidad en la valoración de la médula ósea en cuanto a la estadificación, y después es de gran ayuda e importancia también en la valoración de la respuesta al tratamiento, sobre todo con algunos parámetros. Estos son artículos que
que estuvimos consultando para presentar este caso, que reflejan un poco la importancia de la utilidad del PET-CT en la valoración de la estadificación y de la respuesta al tratamiento. En cuanto al PET-CT, podría demostrar gran utilidad en cuanto a los parámetros metabólicos extraíbles para valorar, para dar valor potencial y diferenciar tumores que sean respondedores de no respondedores. Pero se requieren más estudios que validen el papel de estos parámetros. Por eso en las guías continúan vigentes los estudios de imagen convencional, como en el caso de este niño de esta niña que se optó. Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Bueno, doctora Pupa, doctora Lamela, adelante. Sí, este es un paciente que claramente tuvo un rhabdomyosarcoma parameningio y coincido un poco con las conclusiones de la doctora, donde aún hoy no tenemos manera de estudiarlos, ni estadificarlos, ni reestadificarlos de forma diferente. Es decir, para nosotros sigue siendo la tomografía de tórax, el centello con tecnecio para ver todo el esqueleto óseo y la biopsia de médula ósea de inicio. Los rhabdos embrionarios tienen muy bajo índice de metástasis en médula ósea, no obstante, incluso hasta menos de un 1%, pero hay que hacerle médulas y no tenemos trabajos prospectivos que nos digan que un PET podría reemplazar esas biopsias de la médula. Como ustedes ven, los sarcomas en pediatría representan los sarcomas en general, un 6% de la patología oncológica. Con lo cual, para poder sacar conclusiones y decir, bueno, yo voy a reemplazar por un método como el PET el hecho de hacer una biopsia de médula, necesito un gran número de pacientes y trabajos prospectivos y randomizados. Entonces eso no lo tenemos. Entonces, si bien hay muchos trabajos, como mencionó la doctora, todavía el enfoque, digamos, uno puede pedir un PET, pero hablemos de la utilidad de pedir un estudio para un paciente que va a ser sometido a radiación, donde yo tengo conducta, donde, digamos, puedo tomar una conducta. Lo interesante de cada vez que yo pienso a un paciente y le pido un estudio es, ¿para qué me va a servir ese estudio? Entonces, específicamente rhabdo hay escrito bastante, pero nos falta número de pacientes y trabajos prospectivos. Y, digamos, y esto me lo van a escuchar decir desde ahora hasta que terminemos la charla. Sí, son interesantes los trabajos que vos mencionaste, pero bueno, la verdad es que son pocos números de pacientes. En los rhabdos parameningios como este paciente le falta control local, digamos, que es lo primero que le pasa al rhabdo. El rhabdo cuando recae, en general, es local, la gran mayoría de los pacientes, específicamente los parameningios, porque nunca son quirúrgicos. Entonces, como los parameningios es imposible operarlos, la enfermedad vuelve y se disemina como en meninges, en líquido cefalorraquídeo y demás. La metástasis que tuvo en partes blandas a distancia, la verdad es que es una excepción, no es lo más habitual, ni requeriríamos un PET para ir a buscar tejidos blancos, partes blandas a distancia. La verdad es que, como una cuestión estadística, si uno piensa a los pacientes en general, esto fue un hallazgo lo del brazo. No así lo de las meninges, que era algo esperado para un parameningio recaído y sin alcanzar una segunda remisión, digamos. Yo no estoy escuchando, no sé si me están preguntando. Hola, algo. hola. ¿Hay alguna pregunta? Recuerden que las preguntas se pueden hacer por chat, o si hay alguna me van haciéndolo saber sobre el Doctora caso. Lamela, ¿tiene algún comentario? Debe tener silenciado el micrófono. Hola, Graciela, no, la verdad no, porque no son pacientes que nosotros veamos. En general,
este tipo de pacientes son manejados por oncología y eventualmente por cirugía de cabeza y cuello, pero no, nosotros no, realmente no es un paciente que yo haya visto ni donde pueda aportar gran cosa, ¿no es cierto? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, María. Hay una pregunta del chat que preguntan si el hallazgo de la lesión del brazo hubiese cambiado la conducta, si lo hubiésemos sabido, lo interpreto, ¿no? De a tiempo cero y no considerarse como una recaída, si hubiese cambiado. Lo que pasa es que me parece que este paciente nunca tuvo control de la enfermedad local. Entonces, la verdad es que si del rhabdo como concepto general no tenemos control local, es poco lo que podemos hacer con la enfermedad a distancia, digamos. Tal vez lo hubiésemos encontrado antes, pero tuvimos una órbita donde nunca desapareció la enfermedad. También entiendo que fue un paciente complicado en el seguimiento, entonces es difícil, pero Sí, si no hay control local, lo que pase a distancia no me va a cambiar la conducta. Sí, acá hay una pregunta al respecto de eso, porque dice si la evolución hubiese sido diferente, si la chiquita hubiese cumplido todo el tratamiento. Y si hubiese cumplido todo el tratamiento y le hubiesen podido hacer radioterapia local y hubiese entrado en remisión con el tratamiento local, claramente cuando uno detecta una metástasis única, como podría haber sido la de partes blandas en el brazo, uno sí puede tomar una conducta, porque hasta incluso puede ser quirúrgica, pero lamentablemente en este paciente, por eso digo, insisto, me parece que este paciente tuvo progresión más que recaída, nunca alcanzó la remisión completa. Gabriela, este paciente Sí. es otra pregunta del grupo. ¿Es factible, tiene indicación por la localización de hacer protonterapia? Nosotros no tenemos experiencia con eso. La verdad es que en general estos pacientes reciben radioterapia de intensidad modulada para disminuir digamos, el daño tisular local, pero no hay nada que nos diga que es mejor que la radioterapia convencional. Sí, esa era la pregunta. Hay otra pregunta, dice, para estratificar o estadificar el paciente, ¿prefieren hacerle una TC de cuello, tórax y abdomen en vez del centello o PET? No, ¿O ustedes en general, piden todo? No, pedimos tomo de pulmón sin contraste porque lo que buscamos es parénquima, que es el sitio a distancia más frecuentemente comprometido. Sí, en estos sitios, en los parameningios, es fundamental tener la resonancia de inicio y en general incluimos cuello porque son las primeras estaciones ganglionares que pueden estar comprometidas y que eso sí le cambia el pronóstico al paciente, sobre todo cuando uno piensa en irradiar estos pacientes, irradia la fosa cerebral que está comprometida y debe incluir el cuello si teníamos ganglios comprometidos. Y después hacemos el centello con tecnesio para ver toda la anatomía ósea, digamos. Pero excepto que tuviera alguna clínica diferente, no pedimos TAC de todo. Y la TAC a veces en los parameningios es muy útil para ver precisamente el hueso, sobre todo si pensamos que en algún momento es excepcional, pero a veces se puede hacer alguna exéresis quirúrgica con cirujanos que tengan mucha experiencia en cabeza y cuello con los tumores residuales parameningios. Entonces ahí la tomografía es importante y va de la mano de la resonancia, pero no más que eso. Doc, yo tengo una pregunta. Si los ganglios cervicales que acompañan la lesión, bueno, uno pensaría que son patológicos porque están cerca de la lesión, los locos regionales, pero si no tienen características morfológicas patológicas, hay que estudiarlos igual. No se asumen. No se asumen. Ah, porque hay algunos trabajos que hablan de biopsiarlos igual. Sí, no, si no hay clínica ni imágenes, claro, digamos, hoy por hoy, si no están agrandados, si por imágenes no se identifican adenopatías en rango adenomegálico, en ese sitio no tomamos conducta. Okay. Distinto es un paciente que se aborda y estás hablando de tumores por ahí en miembro inferior, lesiones inguinales o los retroperitoneales en pacientes mayores de edad que tienen otro
digamos, perfil pronóstico, el tema de los ganglios es diferente, pero puntualmente en cuello, hoy por hoy, tiene que ver con la imagen y la clínica, digamos. Otra pregunta, Gaby, desde el punto de vista oncológico, si después de hacer la estadificación con un centellograma de MDP, ¿tiene valor en el seguimiento, si hay respuesta en el tratamiento? ¿Se puede seguir, digamos, ustedes el seguimiento lo hacen con MDP? En el seguimiento de un paciente que está en remisión completa y que le hacemos el seguimiento, digamos, oncológico posterior, le pedimos el centello y tomografía de tórax. Y en el caso de, por ejemplo, los de cabeza y cuello, los parameningios, resonancia local, porque es lo que dije anteriormente, es el lugar donde seguramente si va a haber una recaída va a ser ahí. La mayoría la hacen local. Pero sí, pedimos centello. En general el primer año es cada 3 meses y el segundo año puede ser entre 3 y 4 y los vamos espaciando. La verdad es que posterior a los 2 o 3 años de fuera de tratamiento, la posibilidad de que tenga una recaída ósea es muy baja y entonces uno también pone, como siempre en los pacientes pediátricos, que pone en riesgo-beneficio la irradiación a este paciente. Entonces uno empieza a espaciarlos, pero sí, de inicio, sí. Otra pregunta. Para evaluar la actividad de la enfermedad en el tejido residual, ¿se guían por resonancia para descartar necrosis versus actividad tumoral? Y esto es difícil, es la pregunta del millón, Claro. porque sobre eso es lo que se está queriendo ver y lo que se ve en los trabajos de la influencia y del rol del PET. El problema que tenemos no es hacer un PET y ver si hay tejido que capte o no capte. El tema es ver qué valor le damos a ese PET, esa imagen realmente es un residuo tumoral. Estos pacientes muchas veces se irradian, entonces el PET hay que hacerlo en un tiempo prudencial. Entonces, hacerlo es fácil, la interpretación es difícil porque no hay consenso. Con lo cual, cuando hay residuo, depende del residuo, depende de la localización, digamos, la decisión es un poco más personalizada. Pero tampoco nos serviría tener un PET aislado si tengo un residuo cuando no tengo todo un seguimiento previo de PET, digamos. A veces nos llegan pacientes en segundas opiniones con PET hechos y la verdad es que a veces eso embarra un poco más la cancha, por decirlo así, digamos, llanamente. Pero los residuos son un problema y son motivo de estudio. La verdad es que sí. Acá, en cuanto a la pregunta anterior, era para ver si lo evaluabas con PET con FDG, que es el marcador de glucosa. La otra pregunta es si podés utilizar un PET con FLT, con fluortimidimna, si ustedes tienen o lo utilizaron alguna vez, tenés experiencia. Yo cero. No, la verdad es que yo no tengo experiencia con eso. No los pedimos de rutina. Hay otros nuevos radiofármacos que están viniendo, que son factibles de uso, como puede ser la metionina, la FLT, la dopa, la colina, que para tumores que por ahí tienen de compromiso del sistema nervioso central, como sería el caso de esta chica, hasta el mismo PSMA, nos pueden dar para diferenciar entre actividad versus tejido residual. Por ahí es un complemento para ir viéndolo. Está bien que no tenemos trabajos prospectivos, son casos aislados, puntuales. Sí, no, y lo que más publicado está al menos en pediatría, igual es con FDG. Sí. Digamos, lo que se está viendo es eso, pero yo no tengo experiencia con otros marcadores. ¿Alguna otra pregunta? Connie, ¿querías agregar algo? No, está bien. No, me parece que ya se aclararon todos los puntos. Quizá, bueno, en esta chiquita al tener un sitio de metástasis inusual, el PET puede haber contribuido a la restadificación, porque bueno, en general se espera que tenga metástasis en pulmón, pero bueno, creo que y en hueso, y ya lo explicó bien la doctora, capaz el PET aporta más en la restadificación en pacientes que uno sospecha que puedan tener metástasis en sitios que no tengan habitualmente.
Pero bueno, eso quería agregar. Y después, en cuanto a la respuesta al tratamiento, la verdad que no tener algo estandarizado es un problema, porque uno no sabe cuánto disminuyó, con qué medida estimarlo, y bueno, y además al no tener un basal uno no puede comparar cómo fue la captación basal de ese tumor. Entonces estos parámetros, estas métricas o estas medidas que se usan en general sirven en los tumores que tienen mucha avidez por la FDG, pero no sirven tanto en aquellos que no la tienen en el basal. Entonces, si en realidad uno cuando empieza con un método, si yo opto por el centellograma óseo para detectar las metástasis óseas, tengo que seguir con el mismo método, y si opto por el PET, tengo que seguir con el mismo. Pero la verdad, comparar respuesta sin un PET basal es bastante complicado. No sé si están de acuerdo, pero... Sí. Sí, sí. Hay una pregunta más, María, del público. A ver, la hago yo. ¿Existe experiencia con resonancia magnética PET para la enfermedad residual? Con resonancia, no escuché. Resonancia magnética PET, no PET-CT, sino PET resonancia. Yo no tengo experiencia, no, la verdad es que no. Yo creo que en el país debe haber poca, o sea, ¿cuántos centros son que tienen resonancia? 2, ¿no? Bariloche y Mendoza, no sé si ellos, ¿hay alguien del público que pertenezca a alguno de esos lugares como para aportar algo? No. No. Si no hay más preguntas, seguimos con el próximo caso, ¿te parece, María? Adelante. El próximo caso es sobre osteosarcoma. Está a cargo de la doctora Roxana Chirico, que es especialista en pediatría, nefrología pediátrica y medicina nuclear. Ella es coordinadora de la carrera de especialista en imágenes moleculares y terapia metabólica del Instituto Universitario CEMIC. Adelante, Roxana. ¿Me escuchan bien? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la presentación de este caso clínico. Se trata de un paciente de 17 años que comienza con dolor en rodilla derecha que limita sus actividades y está asociado con tumoración en dicha región. Este paciente tiene un antecedente de fibrosarcoma dorsal a los 2 meses de vida, que fue tratado con quimioterapia y cirugía. Y a raíz de esta cirugía quedó con una escoliosis secular. Este paciente se presenta a la guardia y se le piden radiografías. Y lo que nosotros vemos es que a nivel de la metástasis distal del fémur derecho, una formación expansiva, que del lado, a ver si puedo tener el puntero, ahí está, que vemos que del lado externo muestra una reacción perióstica que adquiere una imagen característica que se llama signo del sol naciente o también signo del cepillo, porque ven estas finas espículas de hueso calcificado. Otro signo que también podemos ver es este área triangular en la parte más interna y superior del tumor, que se produce por la ruptura y elevación del periósteo, que se llama triángulo de Codman, que no es patognomónico de ninguna neoplasia en particular, pero son algunos de los signos que podemos ver por radiología. Se hace después la biopsia de este tumor, que nos informa osteosarcoma. Sabemos que el osteosarcoma clásico nace intramedularmente, penetra y destruye la cortical, levanta y traspasa el periósteo e invade los tejidos vecinos. Entonces, el osteosarcoma es un tumor osteogénico con tejido sarcomatoso, es la neoplasia formadora de hueso más común, que contiene compacta hueso esponjoso producido por células anaplásicas y a veces puede tener tejido fibrinoide.
La relación hombre-mujer es de 3 a 2, y el 60% de los casos ocurre antes de los 20 años de vida, y hay un segundo pico entre los 50 y 60 años con pacientes con historia previa de terapia radiante. Y la mayoría involucra las metáfisis de los huesos largos, particularmente la metáfisis distal del fémur en la región de la rodilla. Este es un caso que representa esta ubicación que es la más habitual. Entonces, la gammagrafía ósea no se emplea para valorar al tumor primario, al tumor óseo primario, porque no aporta toda la información necesaria que necesita el cirujano, como por ejemplo la extensión a partes blandas o las definiciones de los límites del tumor. Es la resonancia, como vemos acá, la técnica de elección para valorar al osteosarcoma. Es superior a la tomografía y al centellograma para definir las dimensiones intraóseas del tumor, y es tan precisa como la tomografía para ver el compromiso de la cortical y de la articulación si estuviera involucrada. Además, la resonancia es superior a la tomografía para ver el compromiso de la parte blanda adyacente del músculo esquelético. Las metástasis óseas son muy raras al debut. De esta manera, el osteosarcoma, o sea, además de ser raras al debut, generalmente el osteosarcoma es una enfermedad monostótica. Esto no quiere decir que a veces pueda presentarse metastásico al debut o comprometiendo más de un hueso. Por eso, además de la resonancia, en la estadificación inicial necesitamos una metodología que involucre al cuerpo entero. Y es acá donde entra en juego el centellograma óseo. Pero hay que hacer una aclaración. En este caso, nosotros hicimos un centellograma óseo de 3 fases. Pero para hacer la estadificación inicial ni para los controles del osteosarcoma se necesita un centellograma óseo de 3 fases. ¿Por qué? Porque dijimos, la parte blanda es evaluada por la resonancia. Sin embargo, yo traje las imágenes para contárselas y para que ustedes vieran cómo es el osteosarcoma vistos en la fase 1 y 2. Vemos un aumento de llegada de flujo, un aumento de irrigación, o sea, la irrigación a nivel de las rodillas es asimétrica a franco predominio derecho, y vemos franca hiperemia de partes blandas a nivel del sector distal del muslo derecho. Acá todavía no podemos hablar de fémur porque no tenemos reparo anatómico. Pero sí, en la tercera fase, vemos ese área con una captación muy intensa en la región distal del fémur derecho. Mejor dicho, en la metáfisis distal del fémur derecho. Y no vemos que esté involucrado ningún otro hueso, ni que haya metástasis al debut de este tumor. Este es el fin del centellograma, ver que solamente esté en el lugar donde se lo biopsió. Entonces, a este chico fue tratado con cirugía y quimioterapia, y se le puso esta prótesis. Después fue seguido con centellogramas óseos, porque esto es importante. En osteosarcoma es indicación el centellograma óseo en la estadificación inicial y de control de rutina en todos los pacientes, sintomáticos y asintomáticos. El oncólogo pediatra los pide de rutina. Obviamente, la idea es pesquisar recurrencias, recaídas, recidivas, ¿cierto? Entonces, a todos los pacientes se les pide centellograma óseo. Y un día de 2020, al paciente le detectamos este foco de captación patológica
en una zona adyacente a la prótesis. Entonces, cuando la oncóloga pediatra y la cirujana vieron nuestro informe, lo que hicieron fue constatar semiológicamente la lesión, nos contaron que pudieron palparla, y entonces le pidieron una imagen de radiografía, donde vemos, se observa, ¿no? Es muy sutil este aumento de densidad en partes blandas. O sea que lo que nosotros vimos, este foco patológico se ubicaba en las partes blandas circundantes a la prótesis. Entonces lo que se hizo fue tratarlo con cirugía, y así quedó el paciente. Ya no se le ve más el foco patológico. Acá tenemos para recordar la imagen prequirúrgica y cómo quedó posquirúrgico. Y también para recordar tanto la imagen funcional, que es el centellograma óseo con el foco, como es la imagen anatómica, como es la radiografía pre y post cirugía. Bueno, este es un caso muy cortito, muy sencillo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Roxana. Activen los micrófonos la doctora Pupa y la doctora Lamelas. Sí, acá está, el mío está. Adelante. Bueno, es un caso interesante porque si bien nosotros, digamos, ante el diagnóstico de un tumor óseo, para tomar el caso desde el principio, ante el diagnóstico de un tumor óseo, tenemos, digamos, un diagnóstico inicial que es radiológico. El centellograma forma parte de la investigación inicial, indefectiblemente. Tanto para digamos, nos aporta tanto para, digamos, para evaluar la función, digamos, lo funcionalmente activo que pueda estar este tumor, como para evaluar si aparecen algún tipo de metástasis óseas, que si bien son bastante inusuales como metástasis inicial en el osteosarcoma, porque generalmente tenemos primero las metástasis pulmonares, y las metástasis óseas a veces están presentes. Tanto de inicio como, digamos, en el curso de la evolución, como hemos tenido algunos pacientes que presentaron metástasis óseas que se diagnosticaron en el curso de la evolución. En este caso es interesante que digamos, el centellograma inicial es un centellograma intensamente captante, lo cual sí nos habla de una lesión que hasta nos puede dar una orientación desde el punto de vista psicológico, porque nos está hablando de un tumor dentro de las variedades de osteosarcoma muy osteoblástico. Tenemos casos en que los tumores son más osteolíticos y por lo tanto no tienen esa captación como un foco hipercaptante tan denso. Y fíjense que cuando hace la recidiva local también es hipercaptante, es un punto muy condensado de radiomarcador, que también nos está hablando que es, digamos, que es una metástasis que si bien no se ve tan claramente en la radiografía, se ve perfectamente en el centellograma en cuanto a la función. ¿Para qué nos sirve a nosotros, los ortopedistas, el centellograma? Nos sirve, por supuesto, para saber la actividad de la lesión. Tanto en este caso como en casos donde las lesiones, digamos, no están todavía biopsiadas, muchas veces nos sirve como orientación para saber si ante una lesión que estamos viendo y que no es absolutamente característica de aquellas lesiones que dejamos en observación, como los defectos fibrosos metafisarios, que tienen algún tipo de, digamos, de variación con respecto a las imágenes habituales, muchas veces definimos si biopsiar o no en base a un centellograma, porque un defecto fibroso metafisario son lesiones de baja captación, de baja actividad, autolimitantes, y muchas veces definimos, ante una imagen poco usual, si vamos a biopsiarla o no mediante un centellograma. También
Lo hemos usado, el centellograma, digamos, más allá de este caso, lo hemos usado muchas veces para ver la viabilidad del cartílago cuando hacemos un reemplazo protésico, y queremos saber si el tallo con el cual atravesamos la fisis, digamos, opuesta a donde hicimos la resección, si ese cartílago fisario está activo o no, y para eso también nos da información. Y muchas veces también nos sirve para saber si una determinada imagen que vemos vecina a una zona de resección puede llegar a ser un aflojamiento protésico o puede ser una recidiva local. Los aflojamientos también nos muestran en el centellograma una zona hipercaptante periférica al tallo, pero en este caso en particular eso estaba descartado, porque no era la morfología habitual de un aflojamiento protésico. O sea que combinando con los demás estudios de imágenes, sobre todo con la resonancia, también nos ayuda a determinar el margen de resección. Muchas veces la resonancia magnética peca de, digamos, de magnificadora de compromiso tisular. Muchas veces la zona afectada por la resonancia es como mucho más extensa de lo que estamos viendo en el tumor, en la masa tumoral. Y vemos, por ejemplo, edema que se extiende a través de los fascículos musculares, y también con la combinación entre la resonancia y el centellograma nos ayuda, como les digo, a definir un margen de resección, un nivel de resección o de amputación, depende del tratamiento que hayamos elegido. Y por supuesto para detectar esquizmetástasis, es un elemento muy importante. En este caso, bueno, creo que fue muy útil porque no solamente empezamos tanto Gaby como yo sospechamos la metástasis, estábamos en tiempo de pandemia y el paciente andaba como con estos seguimientos irregulares que hemos tenido, probablemente lo hubiéramos detectado por ahí clínicamente si hubiera tenido un seguimiento más, digamos, más cercano, pero el centellograma fue muy evidente y muy preocupante, por eso hicimos la placa, por eso aceleramos la resección, que fue una biopsia excisional, porque en realidad, yo lo que evalué fue que se podía hacer la resección de la recidiva local con un margen amplio, estaba muy pegadito en las partes blandas, muy pegadito a la pseudocápsula que se hace alrededor de la prótesis, y afortunadamente se pudo sacar con margen de seguridad. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. A mí lo que me parece interesante de cuando estamos frente a un osteosarcoma es que el centello, como dijo la doctora Lamelas, nos ayuda y no ha perdido valor la placa, la radiografía simple. No. Digamos, nosotros hablamos de resonancia y a mí no me cabe duda que la doctora para planificar la cirugía necesita de la resonancia. Pero de inicio, incluso en el seguimiento, la placa simple nos ayuda muchísimo y nos aporta datos anatómicos que son muy importantes. Y acá, bueno, cumplió un papel preponderante porque además con la prótesis que tenía el paciente, la resonancia la verdad es que nos sirvió bastante poco por el efecto técnico de esa prótesis en el resonador. Con lo cual no nos ayudó mucho, sí nos había ayudado de inicio cuando ingresó el paciente. Entonces, bueno, eso me parece que es útil, que a veces hay métodos que son muy antiguos y muy sencillos y para nosotros son muy importantes. Sí, perfecto lo que decís, Gaby. Muchas veces necesitamos la imagen radiológica de buena calidad, porque, digamos, tanto en este caso en particular, el diagnóstico básicamente se hizo por centello, por supuesto, pero lo que más nos aportó fue la ecografía, que es un método bastante poco exacto, si uno lo quiere pensar así,
y la radiografía simple, porque la captación, esa en un primer momento era tan densa que nos hacía dudar que pudiese ser, qué podía llegar a ser, ¿no es cierto? Incluso se pensó digamos, que podía haber sido algún artefacto, alguna cosa así, pero evidentemente, como siempre, el diagnóstico lo hacemos por la combinación de varios factores, de varios elementos que van aportando a un determinado diagnóstico, y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con que la radiología simple tiene que ser, así como es un estudio antiguo y básico, nos aporta cosas que en este caso en particular vimos que esa captación era hueso, que tenía densidad de hueso y que captaba como hueso, y que en la resonancia no se veía nada porque había un artefacto tremendo. Doctora, acá en este caso, nosotros hicimos primero el centello y después la placa. Si hubiese sido al revés, hubiesen hecho la placa, ¿pedían el centello o ya le quedaba claro con la placa? No, yo creo que hubiera pedido el centello también. Lo pedí igual. En este caso en particular, la recidiva para restadificar. Tenés que restadificar. Pasa que puede tener metástasis en otro lado. Es el screening del cuerpo entero lo que nos sirve a nosotros, el centello. Sí, aparte para tomar, siempre que cambias conducta, digamos, también la finalidad, más allá de caracterizar la lesión, es restadificar al paciente antes de tomar una conducta. Claro, Entonces, porque las dos funciones, digamos. Exacto, porque si esa no hubiese sido la única lesión y nos encontramos, por ejemplo, con, no sé, con impactos en más de una vértebra, la lesión periprotésica, digamos, el abordaje del paciente es distinto. Lo más probable es que si hubiese tenido más de una lesión, la doctora Lamelas no lo hubiese ido a operar, digamos, porque estamos enfrente a otro tipo de paciente, con paciente con más de un foco. Fue para darle un soporte anatómico, digamos, a lo funcional. La radiografía fue esa. Y no nos dejó duda de que eso era hueso, de que lo que había ahí estaba generando hueso. A nosotros tampoco, porque le hicimos varias, ¿no es cierto, María? Sí, varias imágenes, y nosotros lo informamos como foco patológico, pero nos aseguramos de que era patológico. Exacto. ¿Alguna pregunta del público? Sí, hola, ¿qué tal? Laura Felipe habla. Buenas noches a todos. Me sumé tarde a la presentación. Un gusto escucharlas, ¿no? Bueno, con respecto a lo del osteosarcoma, sí, en nuestro hospital tengo que aclarar, primero como médico radióloga, ¿no? Que realmente los ortopedistas, los traumatólogos, el método inicial siempre es el radiológico, ¿sí? La RX. Y tengo que destacar en cuanto a la ecografía, que con equipamiento adecuado y bueno, el operador que esté más o menos entrenado, se puede definir mucho en cuanto a los planos de las partes blandas y demás, y en cuanto a la presencia de lo que son los focos osteogénicos con calcio, ¿no? Digamos como para no desestimar eso, y se puede estratificar exactamente el nivel de la ubicación de la lesión, en este caso, ¿no? Y por supuesto destacar que en el osteosarcoma el centellograma óseo es el par junto con la resonancia, en lo que es el diagnóstico inicial y después en el seguimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Yo no tengo preguntas en el chat. Bueno, entonces la verdad que fue muy rica la discusión de los dos casos. Vamos a pasar a la parte de lo que nosotros llamamos las conclusiones y el mensaje que nos puede dejar cada una de ellas. Va a comenzar Constanza con el aporte de las imágenes moleculares para dejarlo el mensaje desde nuestra perspectiva. Adelante, Constanza, si quieres compartir pantalla. Estoy en eso. Yo no puedo encontrar la presentación.
No puedo encontrar la presentación. Cuando compartiste pantalla lo debes tener ahí en la... Abajo. Fíjate donde despliega la barra abajo. Abajo. Dice compartir pantalla. Ahí te va a llevar al... Sí, estoy viendo ¿Tu presentación la ves? No, veo donde... Acá está. Listo. Perdón. Bueno, Puede ahí pasar. va. Pasa. Bueno, vamos a tratar de resumir un poco todas las discusiones que tuvimos. Yo quería comentarles que, bueno, los tumores malignos de la charla está orientada, bueno, a lo que dijimos, a los sarcomas pediátricos o tumores malignos del sistema musculoesquelético en pediatría. Quería mencionar que los más frecuentes en la edad pediátrica son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing dentro de los tumores óseos, y los de partes blandas, el de mayor frecuencia, como dijo Paola, es el rhabdomiosarcoma, y después existe el grupo, el subtipo no rhabdomiosarcoma, que abarca una serie de tumores. Más o menos representan tanto en niños menores de 14 años como en los adolescentes alrededor del 8% de los tumores sólidos en pediatría. El osteosarcoma, dentro de los sarcomas óseos, es el primero en frecuencia. La localización más frecuente son los huesos largos, es más metafisario. Son en general tumores de alto grado, y los sitios más frecuentes de metástasis son el pulmón y el hueso cortical. El segundo de frecuencia es el sarcoma de Ewing, que también es más diafisario, o sea, un poco más central la localización. Y bueno, también puede tener otro origen en partes blandas o a nivel peritoneal. Es de un tumor también de alto grado, y las metástasis más frecuentes se ubican en pulmón, hueso cortical y médula ósea. El rhabdomiosarcoma es un tumor que tiene origen en el músculo estriado inmaduro. Por localización vemos que los más frecuentes se ubican a nivel de la cabeza y del cuello. Y bueno, después están también los geniturinarios, los de extremidades, y un 20% puede estar en otras localizaciones, y hay que tener en cuenta que alrededor en un 4% puede presentarse como tumor, como primario oculto. Los subtipos más frecuentes son el embrionario, que representa aproximadamente el 80%, y el alveolar un 15 o un 20%, y las metástasis más frecuentes se observan en ganglios, pulmón, hueso y médula ósea. En general en los sarcomas óseos el compromiso gangliolar es mucho más infrecuente, y en el osteosarcoma es muy raro. Esta es la distribución de acuerdo a la edad y la localización. Vemos que los rhabdomiosarcomas los vamos a ver más en niños más pequeños. En los menores de 1 año vemos que son mucho más infrecuentes, salvo el rhabdomiosarcoma de cabeza y cuello, y el osteosarcoma es básicamente un tumor que afecta más a los niños en la adolescencia. Bueno, dentro de las imágenes, hablando de lo que ya discutimos previamente, la primera evaluación ante la sospecha de un tumor es la radiografía simple, que debido a las características que pueda tener el tumor, nos permite diferenciar si puede ser una lesión benigna. En ese caso se puede seguir al paciente, tenerlo en control, y a veces por cuestiones, por la sintomatología se puede llegar a operar.
Y en los casos que la radiografía no puede definir si es un tumor maligno o si los resultados, las características lo sitúan como un indeterminado, el siguiente estudio que se pide es la resonancia magnética. La resonancia magnética, bueno, tiene la ventaja que en los pacientes pediátricos que no emplea radiación ionizante, como dijo previamente Roxana, bueno, permite ver la relación del tumor con partes blandas, el compromiso de los cartílagos de crecimiento, y también puede detectar lesiones saltatorias o skip lesions. Bueno, una vez que vemos que es un tumor con signos con alta probabilidad de que se trate de una neoplasia maligna, se puede hacer la biopsia, y bueno, una vez que se confirma, o incluso antes, cuando ya hay una sospecha, un diagnóstico presuntivo bastante importante de malignidad, se comienza con los estudios de extensión. Dijimos que, bueno, en general los estudios convencionales que se usan habitualmente son la tomografía para la detección de las metástasis pulmonares, que son los sitios más frecuentes de metástasis, y el centellograma óseo para la detección de las metástasis óseas a distancia. Y bueno, en los últimos años cobró mucho mayor importancia el rol del PET-CT en la evaluación y en la estadificación de estos tumores. Como ven, la mayoría de los métodos que se emplean utilizan radiación ionizante. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque estamos hablando de pacientes, de una población de pacientes, son pacientes que son más sensibles a la radiación, y además tiene una expectativa de vida, en los casos que sobreviven, digamos, tiene una expectativa más larga, donde podemos ver las consecuencias o los efectos secundarios de la exposición, ¿no?, en segundos tumores. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, antes de decidir cómo vamos a estudiar al paciente, es la justificación de la práctica, ver si el paciente ya tiene estudios previos, ver si el estudio que le indicamos va a aportar alguna información adicional que otro estudio no nos puede dar. El segundo paso es, bueno, el principio de Alara, tratar de utilizar la menor actividad posible, en el caso, ¿no?, de los médicos nucleares, que no afecte la calidad de las imágenes y del estudio. Y por último, también ver la evidencia disponible en cuanto al rendimiento que tenga cada método, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que hacemos nosotros en el italiano, en cámara gamma. Los estudios que hacemos son el centellograma óseo, corporal total, ese lo hacemos en todos los sarcomas, tenemos tanto, nos derivan rhabdos para detectar metástasis pulmonares, y tenemos bastantes osteosarcomas, son los que más vemos, y también sarcomas de Ewing. En todos hacemos el centellograma óseo para la detección de las metástasis óseas. También usamos el centellograma, el rastreo corporal con Cestamidi, pero lo hacemos siempre en la par con el centellograma óseo. Es algo que hacíamos tradicionalmente en el hospital, pero solo lo aplicamos en el caso de los sarcomas óseos, y bueno, y también hacemos PET-CT con fluorodesoxiglucosa. La mayor parte de los casos son tumores de sarcomas de partes blandas, tenemos varios sarcomas abdominales y sarcoma de Ewing. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, ahí está. Bueno, puede fallar, perdón. Bueno, en el centellograma óseo, el radiotrazador es el MDP, nosotros usamos MDP, o metildifosfonato, que es un fosfonato que lo marcamos con tecnecio 99. Las ventajas que tiene es que nos permite obtener imágenes del cuerpo entero, o sea que podemos evaluar todo el esqueleto, y que está disponible en la mayoría de los centros, ¿sí? La alta disponibilidad. De las desventajas, capaz, bueno, el tiempo de espera, que tiene que esperar para adquirir las imágenes. Y bueno, el blanco molecular de este radiotrazador serían los cristales de hidroxiapatita en áreas con aumento de actividad osteoblástica. Se fijaría a estos cristales en las áreas donde hay un alto recambio óseo.
En general, los sarcomas óseos son tumores que son muy ávidos por el MDP, pero en la literatura se describen algunos casos de Ewing que son MDP negativos y que en esos casos debería hacerse el seguimiento y la estratificación con PET con FDG. Bueno, parece que entramos como en un bucle y no podemos avanzar. A ver, no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, una ventaja que tiene el centellograma óseo, como decíamos en los osteosarcomas, es que las metástasis son productoras de matriz ósea. Entonces, matriz osteoide, perdón. Entonces, la ventaja que tiene, a diferencia de otros tumores, en el Ewing y el radiomiosarcoma no son formadores de matriz ósea, muchas veces podremos detectar otras lesiones, ¿sí? Se pueden ver, en el caso a veces si uno cuenta con CT, algunas guías recomiendan que ante la sospecha de compromiso pulmonar se pueden complementar con SPECT-CT de tórax para caracterizar algunos nódulos, debido a que estas lesiones concentran el radiotrazador. Este es el caso de una chiquita de 13 años que hacía 3 años había sido diagnosticada con un osteosarcoma del fémur distal derecho. Había entrado ya en remisión completa, pero a los 3 años del diagnóstico hace un cuadro de hemoptisis con fiebre, se interna, se cubre con tratamiento antibiótico, pero se actualizan todos los estudios, y bueno, en el centellograma óseo lo que detectamos es esta imagen a nivel del hemitórax izquierdo, y este pequeño foco hipercaptante en el hemitórax derecho. Se le hace imágenes SPECT-CT, donde se ve una masa a nivel del pulmón izquierdo, que tiene áreas calcificadas y concentración del radiotrazador, y también tenía otra lesión que concentraba el radiotrazador en la pared torácica derecha. Bueno, se interpretó, bueno, la paciente, bueno, fue una recaída, se le hizo neumonectomía total, y después se derivó ya a su provincia porque era de la provincia de Santa Fe. Bueno, otro de lo que decíamos que lo más importante en estos tumores es lograr el control local de la enfermedad, porque esto tiene valor pronóstico. Por eso en ese sentido mejora mucho el pronóstico combinar la quimioterapia, la neoadyuvancia con la cirugía posterior. Lo que se busca con la neoadyuvancia es lograr una adecuada respuesta histológica que tiene valor pronóstico, y esto en general se mide en la pieza quirúrgica, digamos, midiendo el porcentaje de necrosis tumoral, ¿sí? Esta respuesta histológica, el centellograma óseo en estos tumores hipercaptantes, cuando vemos esta disminución significativa de la captación, en general tiene un buen correlato con la respuesta histológica, pero si pasa lo contrario, a veces no vemos una disminución significativa, no necesariamente, o sea, cuando pasa en estos casos, o en este caso contrario, no necesariamente quiere decir que el paciente no haya respondido adecuadamente, sino que tenemos que tener en cuenta el fenómeno FLAIR, que muchas veces puede tener muchos cambios reactivos, reparativos, y lo que nosotros medimos con lo que marcamos con este radiotrazador es la actividad osteoblástica. Y no necesariamente es por actividad tumoral, sino por actividad reparativa. Estos dos pacientes, aunque vemos que las imágenes en la evaluación de la respuesta se comportan diferente, ambos tuvieron 100% de necrosis en la pieza quirúrgica. O sea que fueron buenos respondedores. Bueno, otro de los estudios que dijimos es el rastreo. Lo pongo en este lugar porque vamos a hablar del rol en la detección de recurrencias. Nosotros igual desde la estadificación inicial siempre usamos el rastreo con cestamivir a la par del centellograma óseo, pero le quiero mostrar algunos casos interesantes de cómo rinde la combinación de estos dos estudios. Bueno, lo que usamos como radiofármaco es el tecnesio 99, el cestamivir marcado con tecnesio,
Las ventajas también son que nos da posibilidad de obtener imágenes de cuerpo entero y que es un estudio disponible en todos los centros. Las desventajas que tiene, bueno, la radiación, que bueno, todos los estudios de medicina nuclear es novedad. Bueno, y el blanco molecular es el potencial transmembrana mitocondrial en la célula tumoral, o sea, entraría la célula por una diferencia de carga entre el sestamibi y la mitocondria, quedaría fijo en las mitocondrias de las células tumorales. Tiene menor sensibilidad por un tema de la distribución y de la expresión del radiotrazador en la detección de lesiones a nivel de la pelvis o en el tórax inferior. Y tiene menor rendimiento en los tumores con multiresistencia a las drogas, ¿sí? Aquellos tumores que expresan la glicoproteína P pueden lavar rápidamente el sestamibi. O sea, la expresión de esta glicoproteína hace que el sestamibi salga de la célula y bueno, puede tener menor rendimiento porque no va a quedar ahí acumulado. Bueno, no sé qué pasa, se trabó de nuevo. Bueno, esto es, vamos a ver casos de recurrencia, fractura de aflojamiento, en el diagnóstico diferencial. Este es un paciente de 12 años que tenía antecedentes de un osteosarcoma telangiectásico de tibia distal izquierda, se había hecho diagnóstico en 2016, estaba en remisión completa desde septiembre de 2017, y viene a control en abril de 2018, le hacemos un centellograma óseo que se informa como negativo, y cuando hacemos el par con el rastreo con sestamibi, se ve en el whole body, veíamos, yo no lo puse, pero bueno, se veía una lesión a este nivel. Cuando hicimos las focalizadas, vemos una lesión hipercaptante en el sector medial del muslo derecho, y bueno, en virtud de los antecedentes, se lo manda a caracterizar con estudio focalizado. A este paciente se le hizo una resonancia magnética que mostraba, bueno, una formación de partes blandas, diáfiso metafisaria, que se extendía que comprometía la cortical y se extendía a las partes blandas adyacentes. Y bueno, y en virtud de todos los antecedentes que tenía el paciente, se sugiere el examen histológico. Finalmente fue una recurrencia, el chiquito se operó, se hizo la cirugía en junio del 2018 y la anatomía patológica arrojó un resultado de osteosarcoma central convencional de tipo fibroblástico. Bueno, este paciente se operó, se colocó material de osteosíntesis, este es el control postquirúrgico en agosto de 2018, que estaba bastante bien. Y después en un nuevo control, en mayo de 2019, le vemos toda esta hiperfijación en relación a la prótesis, y lo que más nos preocupó es este hotspot, o este foco de hiperfijación que estaba ahí en relación a la prótesis. Le hicimos SPECT-CT, y lo que vimos en el SPECT-CT, también esta hiperfijación que era bastante heterogénea, pero justo el foco hipercaptante se ubicaba más, no se ve muy bien la imagen de fusión, pero bueno, se ubicaba bien en este sector de la prótesis, del extremo, digamos, de la prótesis. Así que bueno, se le hizo igual el estudio focalizado con resonancia, también le hicimos el estudio con sestamibi, perdón, lo básico que tenía que comentar, que lo que vemos es una discreta captación difusa, ¿sí? Periprotésica, pero no es muy importante, más que nada hay captación muscular y ahí es muy tenue. Así que bueno, esta es la imagen del SPECT-CT. Se le hace una resonancia de muslo derecho con contraste endovenoso que es negativa, y bueno, se interpreta como aflojamiento,
y se le hace cirugía con recambio de material de osteosíntesis y la anatomía patológica resulta negativa tanto para neoplasia como para inflamación. Bueno, este es otro paciente, es otro caso también, que le hicimos par centellograma óseo Sestamibi. Es un paciente de 16 años con antecedentes de osteosarcoma convencional en la tibia distal izquierda, y ya debutó con metástasis pulmonares, hizo control local de la enfermedad en ambas localizaciones, y entra en remisión completa en mayo de 2016, y en agosto de 2016 concurre porque tenía dolor de rodilla, que se irradiaba rodilla derecha, que irradiaba la tibia, y le actualizan los estudios. Y bueno, lo que vemos es son las huellas quirúrgicas, digamos, en la tibia distal izquierda, y a nivel de la tibia proximal derecha se ve este foco de hiperfijación, que es el que vemos acá. Cuando hacemos el rastreo con Sestamibi, no había prácticamente, tenía bastante captación muscular, pero no teníamos un claro correlato en las imágenes del Sestamibi. Así que bueno, ante la duda que bueno, captaba MIBI, eso lo recalcó el oncólogo, ¿sí? se le pidió una resonancia donde se veía importante edema óseo, y detectan esta imagen que también se correlacionó con una radiografía previa que tenía el paciente que evidenciaba un pequeño trazo de fractura. Bueno, finalmente se interpretó como una fractura por estrés, se le indicó descarga parcial y el chico mejoró la sintomatología. Entonces, dentro de las conclusiones que tendría la importancia del par que usamos entre el centellograma óseo y el Sestamibi, el MIBI posee un alto valor predictivo negativo en la detección de recurrencias, la detección de lesiones, ¿sí? Tiene menor sensibilidad para detectar las lesiones, como dijimos, que se localizan en tórax y pelvis. Permitiría diferenciar en algunos casos también fracturas simples de patológicas, y dentro de los falsos positivos que podemos tener está el osteoma osteoide y la miositis osificante, que pueden captar también. Bueno, llegamos al PET-CT, que ha adquirido bastante trascendencia en cuanto a la evaluación de estos tumores. Bueno, el radiofármaco que utilizamos es la 18-fluorodesoxiglucosa. El blanco molecular son los transportadores de glucosa, y bueno, que están sobreexpresados, digamos, en las células tumorales. Es un marcador de tumor viable, ¿sí? Y marcador de metabolismo en el tejido tumoral viable. Las ventajas que tiene es que bueno, también ofrece imágenes de cuerpo entero, tiene una mayor resolución espacial, y el correlato anatómico con la tomografía, ¿no? Que permite muchas veces caracterizar los focos que vemos. Dentro de las desventajas es la dosis de radiación, que es un poco mayor, que es mayor a la del centellograma óseo, que no siempre está disponible en todos los centros. La preparación del paciente, bueno, requiere del ayuno y del control adecuado de la glucemia, que a veces en los pacientes internados nos trae alguna dificultad, o sea, hay que hablar con los médicos, y la sedación en niños pequeños, ¿sí? Bueno, dentro de la estadística del hospital, lo que vemos es que yo estuve revisando un poco los pacientes que tenemos en el servicio de cámara gamma y en el PET, y nos estamos moviendo un poco más a que se soliciten cada vez más estudios en estos pacientes. Desde 2018 hasta la fecha tenemos en seguimiento 107 pacientes pediátricos que ya hicieron varios estudios PET-CT en el hospital, y dentro de estos 100 pacientes tenemos 30 pacientes con algún tipo de sarcoma musculoesquelético. En total, en estos 30 pacientes se hicieron 84 estudios aproximadamente en este lapso, y lo que vemos que la causa más frecuente para solicitar el PET-CT es los sarcomas los tumores de la familia Ewing, sobre todo tenemos un 43%, serían 13 pacientes de estos 30. Después también tenemos varios pedidos en sarcomas no rhabdo
muchos son sarcomas abdominales. Después, en tercer lugar, tenemos los rhabdomyosarcoma, y el osteosarcoma tenemos muy pocos pedidos, en general cuando quieren detectar recurrencia o hay duda de si hay alguna recurrencia local, o alguna prótesis que se complicó, y ahora tuvimos un paciente para estadificación inicial. Los Ewing sí tenemos varios en seguimiento, desde la estadificación inicial hasta fin de tratamiento, y después vigilancia, tenemos también algunos PET. Y bueno, y de rhabdo últimamente, estos últimos meses, tuvimos varios para estadificación inicial. No tenemos tantos estudios de los rhabdo porque los tenemos hace poco. Y bueno, hay algunos 21 de estos pacientes, no dije, se siguen en el hospital. Hay otros que no tenemos tanto acceso a las historias porque son pacientes que vienen derivados de afuera. Bueno, las últimas guías que hablan de cómo se deben estudiar los pacientes, o sea, qué imágenes se deben utilizar, son de 2018. No hay una guía oficial, esta es del Children Oncology Group del 2018, que bueno, que dice que para como estudios de extensión, lo principal en estos tumores son la tomografía de tórax, y para la detección de las metástasis óseas a distancia, el centellograma óseo, y ponen al PET como estudio recomendado, pero no obligatorio. La verdad, surgieron posteriormente un montón de estudios que hablan del mayor rendimiento del PET y de la sensibilidad con respecto a las imágenes convencionales, pero en las guías también de diagnóstico y de tratamiento ponen cualquiera de los dos en cuanto a la estadificación de las metástasis óseas, que se puede utilizar cualquiera de los dos, no se pronuncian por ninguno de los dos, pero lo que sí aclaran es que cuando uno elige un método, después tiene que hacer todo el seguimiento con otro método, ¿sí? Con el mismo método, perdón. Si empiezo con el PET, después tengo que seguir al paciente con el mismo estudio. Dentro de la estadificación inicial y la reestadificación, tendría capaz un mayor rendimiento en los pacientes que se sospecha metástasis extrapulmonares. Para las metástasis pulmonares, la tomografía sigue siendo el método más sensible. También se describe mayor sensibilidad y especificidad en cuanto a la detección de lesiones en relación a los métodos convencionales, sobre todo en el sarcoma de Ewing. Bueno, en especificidad están bastante parecidos, pero bueno, la sensibilidad es un poco superior del PET en relación a los métodos convencionales, incluido el centellograma óseo. Y bueno, los sarcomas de Ewing, que vemos que no concentran el radiotrazador o la captación es muy tenue, en el centellograma óseo también está altamente recomendado el seguimiento con PET-CT, tanto para la estadificación inicial, la respuesta al tratamiento, y para la respuesta al tratamiento neoadyuvante y la respuesta al final del tratamiento. Bueno, en cuanto a la respuesta del tratamiento, quería mostrar este caso, que es una chiquita con un sarcoma de Ewing, del acetábulo, ubicado en acetábulo ilíaco izquierdo, que tenía compromiso de partes blandas. Se le hizo una reevaluación después tenía un SUV inicial de 9, se le hace una reevaluación después de 2 ciclos de neoadyuvancia, y al fin tenía un SUV de 7, y al final de la neoadyuvancia tiene un SUV de 4. Todavía se veía este foco de hiperfijación, que la verdad que si bien había tenido una buena respuesta, la conclusión describían que bueno, no se podía concluir que no tuviera actividad tumoral residual. Lo que mide digamos, el PET es el metabolismo en tumor residual, ¿sí? O sea, me habla más de si hay tumor viable o no. Y bueno, esta chiquita finalmente, si bien se había una reducción importante en el SUV,
tenía una respuesta histológica, o sea, la necrosis a nivel del tumor era solamente del 20%, así que esto definió, digamos, el tratamiento posterior, siguió con quimioterapia y ahora se está planificando la quimioterapia con altas dosis y el trasplante autólogo. Bueno, la verdad, en este caso, nosotros, el caso anterior, tuvimos la pieza tumoral, que uno puede evaluar la respuesta histológica, pero bueno, hay tumores que no se operan, y la verdad, muchos estudios pequeños, como decía la doctora Pupa, sugieren que el PET-CT tendría como permitiría predecir la respuesta histológica. La realidad es que bueno, la reducción en la actividad metabólica se asocia, digamos, tiene buena correlación con la respuesta histológica, pero la verdad hay un montón de estudios, no está bien definido en qué momento pedirlo, el PET, si pedirlo en la etapa precoz de la neoadjuvancia o pedirlo al final de la neoadjuvancia, y después también se utilizan distintos parámetros, por ejemplo, la relación, el índice entre la captación tumoral y un área testigo con ausencia de tumor, las variaciones en el SUV máximo, y también se utilizan algunas mediciones metabólicas volumétricas, y algunos estudios también sugieren que luego, en respuesta a la neoadjuvancia, el SUV por lo menos debería ser menor de 2 para considerar que un paciente respondió adecuadamente. Pero en realidad no hay una estandarización como para que uno se incline a utilizar algún método u otro, y se requerirían estudios a mayor escala. Bueno, en cuanto al PET en la recurrencia local, está indicado cuando hay sospecha de recurrencia local y cuando el resto de los estudios los resultados son equívocos. Permite diferenciar muchas veces al tejido cicatrizal del tumoral y tiene un alto valor predictivo negativo, que puede, bueno, evitar una biopsia innecesaria, aunque en el caso contrario, que haya captación, bueno, en general se define por la biopsia. Y bueno, también hay pitfall, porque muchas veces se concentra en lugares de inflamación o en lugares de infecciones, ¿sí? Bueno, y finalmente llegamos al rabdomiosarcoma. Bueno, que bueno, encontré un consenso del 2018 como digamos, una guía que se pronunciaba más por el PET, digamos, lo incluía en un algoritmo, hablaba sobre un consenso y las controversias en el diagnóstico y tratamiento del rabdomiosarcoma. Ellos lo recomendaban principalmente para la estadificación inicial porque aportaba información adicional en cuanto al compromiso ganglionar. También decían que era importante siempre, sobre todo en los rabdomiosarcomas de las extremidades, complementar con una biopsia de ganglio centinela, ya que un 23% de los ganglios positivos eran morfológicamente, digamos, normales en los estudios por imágenes, y también puede cambiar la estadía en los falsos negativos del PET-CT, pero en realidad tiene un alto valor predictivo negativo, así que no son tanto los falsos negativos. Y la detección, otra indicación que sería fundamental, sería en la detección del primario oculto, ya que el 4% de los rabdomiosarcomas debutan como primario oculto, y después en el resto de al igual que los otros sarcomas, se utilizaría en la evaluación de la respuesta al tratamiento. Tampoco está estandarizado, ni en los tumores óseos, ni en los sarcomas de partes blandas, qué medidas se debería tomar para considerar respuesta. Y bueno, también si nosotros optamos por este método para seguir al paciente, en general, ante la sospecha de recurrencia o durante la vigilancia del paciente, se debería hacer también PET-CT. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Connie. Muy linda el cierre y muy completo el resumen que has hecho. Doctora Lamela, ¿quiere hacer un comentario final desde el punto de vista de ortopedia y traumato?
Sí, me interesa básicamente enfatizar la importancia del trabajo multidisciplinario con las distintas especialidades. Nosotros en el hospital estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, cosa que en general en el medio privado, cuando no se trata de instituciones universitarias, como por ejemplo CENIC, o algún centro, digamos, importante, es bastante difícil de lograr, ¿no? Porque tanto el oncólogo como el ortopedista, como el especialista en medicina nuclear o el especialista en imágenes, ya sea ecografista o especialista en alguna otra de las, digamos, de los aportes que las imágenes pueden hacernos, tanto el diagnóstico como el tratamiento, como la planificación del tratamiento quirúrgico, nos resulta muy importante y muy importante también para evaluar después el seguimiento, porque si bien es cierto que la interpretación de las imágenes es algo en lo cual están formados los especialistas, nosotros podemos aportar muchísimo en cuanto a contarle qué le hicimos y qué esperamos acerca de la evolución de eso que le hicimos. Es distinto evaluar a un paciente que fue reconstruido mediante una prótesis o un paciente que fue reconstruido o se le realizó una cirugía de salvataje de miembros mediante un injerto, y también dentro de los injertos es distinto usar un peroné vascularizado, donde el estudio funcional va a ser muy importante para ver la viabilidad, o un injerto de banco, que sabemos que tiene un modo particular de incorporarse. Entonces me parece que sigue siendo importante y creo que va a ser siempre en beneficio del paciente para evitar estudios innecesarios, para hacer diagnóstico temprano de las recidivas y de las recaídas, la intercomunicación entre las distintas especialidades. Eso es lo que me parece más importante para recalcar y lo que más he disfrutado de esta reunión. Sí, creo que todos coincidimos con usted y por lo que estoy viendo en el chat, todos opinan, doctora, el intercambio, porque va en fin y en pro del paciente. Y el valor del centellograma óseo a la hora de informar cuánto puede aportar para un mejor diagnóstico y que le sea útil al médico que lo trata, así también como al paciente. Así que muchas gracias por su aporte. A veces cuando hay centros solo de imágenes que no están dentro de un hospital, a veces cuesta esto de la interacción, ubicar al médico para que nos dé una respuesta o que nos explique qué tipo de cirugía, sobre todo el paciente que está con prótesis o que fue tocado varias veces, que a veces cuesta conseguir datos que aporten para una mejor interpretación del centellograma óseo. Muchas gracias, doctora. Gabriela, ¿querés decir unas palabras? Sí, en realidad adhiero primero lo que decían ustedes. Me parece que cuando uno va a pedir estudios o cuando tenemos un paciente, lo tenemos que pensar entre todos y eso es la manera más útil de abordar al paciente, con la mirada, en este caso no solo del oncólogo, sino del resto del equipo. Me parece fundamental. Porque si no, muchas veces nos equivocamos los oncólogos clínicos y terminamos pidiendo estudios que después no nos sirven. Me gustaría recalcar que nosotros en pediatría tenemos un déficit inicial que son los números. Es decir, si nosotros pensamos que en la Argentina por año tenemos 1.300 pacientes con tumor menores de 15 años, y un IWIN representa menos de un 3%, o un 3%, los números se nos acotan. Entonces necesitamos, para poder tener conclusiones y tomar conductas serias con los pacientes, tener trabajos y grupos de estudios cooperativos. Entonces, de esos estudios cooperativos es donde tenemos que sacar las normativas, como decía Connie, para poder estandarizar y no hacer cosas innecesarias con los pacientes. Hay mucho escrito ahora y no nos vamos a negar a cómo va progresando todo esto, pero aún en pediatría hay cosas que en realidad no son útiles porque no tenemos los datos necesarios. Como decía Connie, si yo tengo que tomar conducta con un paciente para modificar la quimioterapia por la respuesta tumoral, necesito tener muchos pacientes evaluados porque en ello va
aumentar o disminuir la quimioterapia, agregar o no rayos, operar o no operar. Entonces, y hay mucha controversia todavía con los métodos nuevos, con el PET, nos sirve para pulmón, no nos sirve, qué porcentaje, qué sensibilidad tiene, qué especificidad tiene. Son pacientes que los vamos a seguir durante todo el tiempo con PET, los vamos a estadificar. ¿En qué momento lo voy a evaluar? Bueno, para poder tener todas esas respuestas, que son las grandes controversias que por ahí surgieron en estas presentaciones, para eso necesitamos trabajos a largo plazo y con pacientes pediátricos, no con pacientes mezclados, con grupos heterogéneos, con distintos tumores, con distintos tratamientos, porque eso es lo que hace que a veces sea difícil interpretar los que estamos leyendo, digamos, los números de los trabajos que tenemos a disponibilidad. Entonces, me parece que esto es muy rico porque nos hace pensar en que hay cosas que están evolucionando todo el tiempo y tenemos que ser cautos, al menos en pediatría, por esto de la epidemiología que mencionaba, tenemos que ser cautos en arrojarnos inmediatamente, a veces con estudios que son muy novedosos, y pensar, ¿esto me va a aportar? ¿Esto realmente va a significar un cambio para el paciente o no? O lo pido porque a mí me parece, digamos. Pero bueno, no sé, estamos haciendo camino. Y esto de estandarizar necesita un poco más de tiempo, a mi criterio, a la vista de lo que está escrito. Pero bueno, es un poco cerrar y coincidir con lo que ya se vino diciendo, no tengo mucho más para agregar. Graciela, ¿algún comentario? En el chat veo todas felicitaciones para todas las integrantes, sobre todo para las expositoras. La verdad que ha sido un lujo tener tanto a la doctora Lamelas, aquí tengo que agradecer al doctor Yere por la recomendación, y a Gabriela Pupa. La verdad, un lujo las dos. Y en relación a lo que necesitábamos transmitir de parte nuestra, Connie lo ha hecho, me parece, en forma excelente. Y a través de lo que voy viendo en el chat, bueno, siguen las felicitaciones. Así que bueno, les agradecemos muchísimo. Antes de que vos te despidas, María, me voy a acordar de anunciar el próximo webinar, el 17 de diciembre. El tema es imágenes moleculares y terapia metabólica en cáncer de próstata. Así que bueno, ya queda la publicidad hecha para que vos te puedas despedir. Bueno, a todos muchas gracias por la participación, a las invitadas de afuera, tenemos mucha gente de países limítrofes, así que a todos por la participación, muchas gracias. Nos seguimos en contacto y hasta el próximo webinar. Muchas gracias. Hasta la próxima.